A partir del documento de el Vaticano, Jesús, el portador del agua viva. Entonces, es un documento que es el Consejo Pontificio de la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, Jesucristo, el portador del agua viva, una reflexión cristiana sobre la nueva era. Y hoy quiero pues, compartir con ustedes en su segundo capítulo sobre la espiritualidad de la nueva era. Sobre la espiritualidad de la nueva era para que nosotros aprendamos, para que nosotros conozcamos más y más este mundo que nos tiene totalmente saturados y cómo conocer y tener criterio para desde Jesús, desde Cristo el Salvador, nosotros pues poder tener la libertad en el Espíritu y glorificar al Señor y vernos libres de todo mal. Nos dice este documento que acerca de la espiritualidad de la nueva era, que en términos generales, la nueva era, primero que todo, es difícil reconciliarla con la doctrina y espiritualidad cristiana. Entonces, nueva era no es lo mismo que cristianismo, nueva era no es lo mismo que nuestras oraciones, nuestras devociones, nuestra profundidad en el crecimiento del Señor. La nueva era no es un movimiento, ellos mismos se catalogan no como un movimiento religioso, no son un culto, no son una secta. O sea que es algo muy difuso y es algo como muy informal. La nueva era no tiene como estatutos, no tiene una doctrina, no tiene, sino que es algo muy etéreo que abarca tantas cosas. La nueva era va a atravesar las culturas a partir de la música, el cine, talleres, retiros, terapias, seminarios, charlas, todo ese tipo de actividades que vemos que son tan frecuentes sobre ángeles. Entonces no nos hablan de los ángeles bíblicos, sino que cómo los ángeles llegarán a su casa y cómo los ángeles usted debe tenerles preparada pues una bienvenida, una comida, no sé qué cosas. Entonces van atravesando todas las culturas a través de todo lo que comúnmente vivimos, de todo lo que comúnmente hacemos. También, pues la nueva era pues ha servido como fuente de inspiración para muchas sectas y sectas religiosas y pararreligiosas. ¿A qué nos referimos con eso? Aunque ellos dicen que no son religión, ellos dicen que solamente son una espiritualidad, pues hay muchos que siendo sectas, que siendo religiosos y que siendo ese término para religiosos, es como parecido, es como infiltrado, digámoslo así, y eso muchos nueva era, pues se presentan como, como cristianos. No es un movimiento individual uniforme. Entonces, ahí es donde vamos viendo cómo la nueva era no es algo concreto, que tenga unas normas, unas leyes, porque es algo demasiado amplio.
son demasiados amplios. Sus seguidores, pues los encontramos en muchos lugares y cuál es la característica de todo lo que se vive en la nueva era. Su pensar es global, pero su actuar es local. Entonces, en esto vemos muy claro que es una cosa pues muy universal, pero cada cual lo toma y lo aplica a su familia, a su grupo, a su lugar de trabajo, a, a todo particular, pero es algo que es tan amplio, en su pensamiento es muy global. Entonces también en la nueva era pues no se conocen sus miembros personalmente, no son identificados como nosotros cristianamente somos bautizados, entonces soy católico, soy cristiano. Entonces ellos forman un entramado donde no se conocen y no les importa conocerse personalmente porque el individualismo pues, hace mucha fuerza aquí. Yo lo vivo a mi manera y muy raramente puede haber alguna reunión de estas personas si es que la llega a ver, si es que la llega a ver. Entonces, para evitar confusión y no llamarlo un movimiento, se refieren a la nueva era como un ambiente o un culto de audiencia. Entonces, aquí nosotros tenemos un ambiente religioso, tenemos un ambiente espiritual, tenemos un ambiente fraterno, pero nosotros no somos un movimiento. Entonces, así, o un culto de una audiencia. Entonces, nosotros somos un culto, nosotros somos algo muy específico con un grupo o con unas personas muy determinadas, muy determinadas. En la espiritualidad de la nueva era, su estructura es sincretista, o sea que mezclan ideologías, religiones, espiritualidades. Eso es el sincretismo, una unión de lo que quiera, una unión de lo que quiera, por eso en la nueva era todo vale. La nueva era, pues usted es Dios y la flor es Dios y el elefante es Dios y, y todo es divino y todo es Dios. Entonces es ese sincretismo con diversos elementos que comparten vínculos e intereses en grados, en grados, en niveles diferentes de compromiso muy variado. Entonces, mucho ojo cuando ya llegamos a esta terminología de grados, de compromisos, de niveles, de multiniveles, como, como ya es muy frecuente conocer ese tipo de sistemas, ese tipo de estructuras. Sus tendencias, sus prácticas, sus actitudes son parte de una reacción muy amplia, fácilmente identificable frente a la cultura dominante, no por definirse como un movimiento. Entonces, nueva era, ya lo dijimos, a nivel de música, a nivel de cine, a nivel de muchas cosas culturales, ya uno va descubriendo, esa es música de la nueva era, esa es una película nueva era, esa tienda, ese almacén, esa librería, ese negocio, todo es de nueva era. Entonces, pues allí esas prácticas, esas actitudes, pues van a marcar esa identidad que ellos. Se puede aplicar la nueva era como un movimiento de grande alcance, aquellos que se puede asimilar a los derechos humanos o el movimiento por la paz. ¿Quién quiere los derechos humanos? Todos. ¿Quién quiere trabajar por la paz? Todos. Entonces la nueva era es eso, para
incluir a todos en todos los niveles, en todas las circunstancias, pero ¿qué es en sí? Nada, lo que usted quiera, lo que usted quiera. Entonces, tampoco es conveniente aplicar la expresión de religión de la nueva era, aunque aparezca con una... Ellos aparecen como una respuesta a las necesidades y preguntas religiosas. Ellos dicen que no son una religión, pero lo invitan a usted a vivir una experiencia religiosa. O que no les gusta el término religioso, entonces le ponen el término espiritual. Entonces, si usted en su caminar todo lo religioso, todo lo espiritual como que no lo convence, entonces la nueva era aparece allí. Aquí estamos nosotros y vamos a ser superiores porque no somos religiosos, sino espirituales. Entonces, con una palabra, convencen, con una palabra, pues llegan a decir somos mejor que los demás. Entonces, por eso ofrece una gran atracción a personas que desean descubrir o redescubrir su dimensión, la dimensión religiosa en su vida. Y qué triste porque todavía uno encuentra personas que pues, todos somos seres trascendentes y no se identifican ni quieren identificarse con nada espiritual, con nada de nueva era, con nada de nada, sino que son personas que están, existen. Y ante ese grupo de personas indiferentes absolutamente a todo, aparece la nueva era como una respuesta, como algo novedoso que descubrir, como algo que va a transformar toda su vida, como algo que va a llenar todo su ser, como algo que va a cambiar totalmente su existencia. Y así se presenta totalmente la nueva era según ese documento Jesucristo el portador del agua viva. Además, evitar el término religión de la nueva era no significa poner en cuestión lo que ellos son, sino que significa que de modo alguno es el carácter de la búsqueda de un significado, de un sentido de la vida, como ya lo comentaba, de muchas personas en el ámbito religioso. Entonces, y es ver que también muchos grupos religiosos, ya lo dijimos y lo quiero enfatizar acá, muchos religiosos que se presentan como una secta cristiana, como una iglesia no sé qué, pura nueva era, ofrecen nueva era. Entonces, acá podemos orar, acá podemos alabar, acá podemos tener como una estructura religiosa, pero es pura nueva era. Entonces, son nueva era como muy diluida, pues una nueva era como... Entonces es ver que ese carácter del sentido de la vida, que muchas personas no lo encuentran porque no abren su corazón a Jesucristo, no lo encuentran en la iglesia, pues lo aprovecha la nueva era para decirle, venga, acá nosotros sí, acá nosotros sí. Entonces, quienes hacen parte de la nueva era, distingan cuidadosamente entre religión y espiritualidad. Y sacan pecho, ¿no? No, yo no soy una persona religiosa, yo soy una persona espiritual. Entonces, ¿cuál es el significado de religión? Religare, estar unido a algo, estar unido a algo. El ser espiritual es también estar unido a algo. Porque si usted es espiritual, pues usted trasciende, usted sale de sí, ¿a dónde? Tiene que salir de sí a algo, a alguien, algo, a lo que sea. Entonces, les encanta mucho diferenciar eso
sobre todo muchas sectas evangélicas, protestantes, mantener asiduamente esa diferencia. Nosotros no somos religiosos, nosotros somos espirituales. Pura nueva era, pura nueva era. Entonces, es ver que rechazan la religión organizada por no haber resuelto sus necesidades y por eso buscan lugares de espiritualidad. Definitivamente la ignorancia, Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Definitivamente la ignorancia es algo que va a acabar y que sigue acabando la fortaleza de muchas personas. Definitivamente la ignorancia les va a llevar a personas así que rechazan la religión cristiana para meterse en una religión de nueva era, así ellos digan que no son religión. Entonces, no están resueltas sus necesidades espirituales. ¿Pero por qué? No saben qué es oración, no saben qué es adoración, no saben qué es intercesión, no se acercan a la palabra del Señor, no se acercan a los sacramentos, teniéndolo todo, no lo valoran, lo desprecian. Y entonces, por supuesto, pues que van a terminar en situaciones de ese grado, de ese nivel. Entonces vemos cómo seguimos viendo que en el corazón de la nueva era está la creencia de que la época de las religiones particulares, ha pasado. Religiones particulares, religiones instituidas, ya eso se acabó. Era Acuario, la era mala, la era de la opresión, la era del castigo, la era del miedo. Y ahora nosotros somos la era de la paz, la era de la concordia, la era del beneficio, la era del bienestar, sobre todo, ¿no? A ellos les encanta mucho la palabra bienestar. Entonces, la época de las religiones se acabó. Entonces, nosotros no somos religión. Entonces, no obstante, se puede situar la nueva era en el contexto más amplio de la religiosidad esotérica. ¿Por qué? Porque la nueva era generalmente va a buscar lo oculto, van a buscar totalmente lo oculto, lo que antes podrían llamar lo que estaba prohibido, lo que no era eh, para todos, lo que la iglesia escondía y amenazaba. Entonces ya ellos, en todo lo esotérico, lo esotérico es lo oculto y nosotros en la iglesia nada hacemos oculto, nada hacemos oculto, hacemos las Eucaristías, los sacramentos, todo en público. ¿Qué hay que esconder? ¿Qué hay que esconder? Absolutamente nada. No hay que esconder absolutamente nada. Entonces, pues ellos, la nueva era, por su, por su esoterismo, que sigue creciendo y atrae a muchas personas, pues vuelven a lo que antes estaban criticando y ante lo que estaban totalmente soltándose, separándose. Entonces, eh, en este contexto, en la nueva era, en el documento de Jesucristo, el portador del agua viva, hay que entender y evaluar que es esencialmente una exaltación a la riqueza de la experiencia humana, pero sin Dios. El espiritual soy yo, la divinidad soy yo, lo profundo, las leyes espirituales las pongo yo. Entonces, por eso
es, no es tan fácil eh, entender y evaluar esa exaltación de la riqueza, de la experiencia humana, cuando se quieren separar de otra experiencia humana, que es Jesucristo, que es el Hijo de Dios hecho hombre, que es el nacido de la Virgen, que nos trae la verdad, que nos da el Espíritu Santo, que nos muestra al Padre. Entonces ellos quieren simplemente lo corporal o lo espiritual a nivel de sentidos, a nivel de sentidos. Y lo más triste es quedarse en la exaltación de los sentidos y no en el conocimiento y no en las decisiones. Porque hoy usted puede amanecer, sentir bonito y mañana siente que es la persona peor de este mundo. Entonces, la experiencia humana tiene que pasar siempre por la cruz. La experiencia humana siempre tiene que pasar por esa misericordia del Señor. Pero entonces, en la nueva era se exalta la riqueza de la experiencia humana, pues que ha sido creada por Dios, a su imagen y semejanza, pero desvinculados totalmente de Dios, desvinculados totalmente de su gracia, desvinculados totalmente de su poder, desvinculados totalmente de su misericordia. Y entonces allí las personas sacan unas defensas contra su espiritualidad, que no son religión, pero la experiencia humana se exalta porque hemos sido creados para darle gloria a Dios. No hemos sido creados para darnos gloria a nosotros mismos. Hemos sido creados para darle totalmente la gloria a Dios. La gloria a Dios. Entonces, se puede objetar que jamás se le puede hacer justicia a un movimiento cuya esencia es romper con lo que consideran los límites destructivos del discurso racional. Entonces, a mí no me impongan leyes, a mí no me impongan mandamientos, a mí no me impongan sacramentos, a mí no me impongan. Ellos van a romper con todas esas realidades de una relación, de una relación. Y entonces ya yo no tengo límite, pero al no tener límite pongo en riesgo mi vida. Los límites no son para nuestra maldad, nuestra frustración, nuestro dolor. Los límites son para cuidarnos, son para cuidarnos. Si usted no obedece un semáforo, si usted en el semáforo en rojo no pone un límite aplicando el freno a su vehículo, pues ¿qué va a pasar? Muerte, muerte. Y la peor muerte es la muerte espiritual que la nueva era quiere pues cada vez más como hacer crecer y hacer funcionar y mostrar como algo totalmente maravilloso. Destruir lo racional, destruir los conceptos. Somos espirituales y entonces en lo espiritual donde yo camino, donde yo me muevo. Y por eso en el ámbito o en el ambiente, como les encanta a ellos llamarse, de la nueva era, hay tanta ignorancia, hay tanta ignorancia. Personas que no saben historia, que no saben geografía, que no saben literatura, que no saben nada. No saben absolutamente nada por creerse muy espirituales. Entonces repetirán lo que dirá su gurú, su maestro, su sensei, como lo llamen. Pero son personas en una ignorancia y en una vaciedad de vida donde por supuesto va a reinar es el sentimiento, ¿no?
va a reinar es el sentir. Entonces, si usted siente, usted será feliz, si usted siente, realizará su vida, si usted siente, será lo mejor para usted. Entonces, el documento invita a los cristianos a tomar en serio la nueva era y como tal, leer y entrar en un diálogo crítico con quienes se aproximan a- al mismo mundo con perspectivas diferentes. Hoy el cristianismo, a través de medios de comunicación, de políticas, de lo que sea, sigue siendo hostigado, revaluado, atacado, siguen atacando la iglesia, siguen quemando iglesias, siguen matando sacerdotes, siguen matando y, y no pasa nada. Y no pasa nada porque no se le da divulgación a eso a nivel mundial. Los medios de comunicación jamás dirán que llegaron a una aldea en África y quemaron a todos porque eran católicos, bautizados. Cada semana, tristemente, están quemando una iglesia en Francia cada semana o cada mes y por ahí medio sale la noticia en algún medio católico, pero a nivel de las grandes cadenas de noticias, a eso ellos no les importa. Entonces, este documento nos invita a conocer, a profundizar, a tomar en serio todo lo que es la nueva era, tomar en serio que nos hace daño espiritualmente, a tomar en serio que nos puede destruir, a tomar en serio que se pueden apropiar de nuestro sistema. Y cuando se apropian del sistema de una persona, la acaban, la convierten en un títere, la convierten en un trapo, la convierten en lo peor de lo peor. Entonces aquí, pues nosotros debemos tener mucho cuidado al respecto, porque si nosotros no conocemos, no leemos, no profundizamos, al entrar en un diálogo con, con unas perspectivas diferentes a lo que tenemos nosotros como la cruz, el sacrificio, el amor, amar hasta el extremo. Todo lo que el Señor Jesucristo nos dice que para seguirlo a Él hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz, seguirlo. A la nueva era, eso es algo totalmente ridículo, eso va en contra de la dignidad humana, porque para ellos el sufrimiento es impensable. La vida tiene que ser solo bienestar, solo felicidad, solo viajes, solo playa, solo placer, pero sufrir, no. Por eso tenemos una sociedad donde el suicidio va en aumento porque todo les queda grande. Porque al no pasar un examen en una universidad, en un colegio, entonces ya me suicido. Entonces, aunque el bullying siempre sea de lo peor, es una persona que lo atacan en ese aspecto, entonces no aguanto más, me persiguen mucho, se burla mucho de mí y no hay un amor propio y no hay un valor propio para decir, es que yo no puedo quedar con lo que dicen los demás. Me quedo con lo que yo soy, con lo que Dios ha hecho en mí, con lo que Dios me ha formado, con todo lo que Dios me ha hecho para su gloria. Entonces, nosotros tenemos la riqueza del sufrimiento, la riqueza del sacrificio, del ayuno, de la oración, de las vigilias, de luchar contra la carne, de luchar contra las tendencias, de luchar contra esa inclinación al pecado que tenemos. Pero la nueva era crea seres totalmente frágiles, totalmente débiles, totalmente
manejables, moldeables para hacer de ellos lo que quieran. Entonces, frente a esto, la eficacia pastoral de la iglesia está en comunicar el Evangelio eficazmente, porque tristemente hay muchos lugares y muchos hermanos míos sacerdotes que no predican de la cruz, que no predican del sacrificio, que no predican del ayuno, que no predican nada de eso, nada de eso, pero entonces la buena nueva trae eso, buena nueva es Jesucristo, Jesucristo que ayunó 40 días, Jesucristo que fue flagelado, Jesucristo que amó al extremo, Jesucristo que cargó la cruz, Jesucristo que cayó 3 veces en el camino al Calvario, Jesucristo que fue clavado en la cruz, Jesucristo que amó en la cruz, pero que murió en la cruz, pero que resucitó, pero que resucitó. Entonces es nosotros mostrar como iglesia dónde está la verdadera salvación. Porque en toda esa entrega a nuestro Señor Jesucristo se abrió el cielo. Ganamos la eternidad que estaba cerrada desde el paraíso. Es que nosotros aprendamos a conocer, aprendamos a, a tener discernimiento ante cuando se quiera entrar en contacto con ese fenómeno complejo y escurridizo, conocido como la nueva era. La nueva era es todo, la nueva era es nada. Así que nosotros pues estemos muy pendientes frente a este tema. Dejo hasta ahora por la profundidad del tema en 30 minutos de esta